Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Personas que por primera vez se conectan por YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Aquí van a encontrar en la parte inferior la posibilidad de suscribirse a nuestro canal para que estén enterados de todas las novedades, de todos los cursos que tenemos para ustedes este 2022. Así que bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexandra Calderón, directora de Documa, una organización que se dedica a generar procesos de transformación educativa en Latinoamérica. Nuestra meta principal es transformar la educación. Sabemos que si no transformamos la educación de una forma profunda, lo que va a tener son consecuencias para nuestros estudiantes, para nuestro futuro y también para nosotros como profesionales. Así que nuestro reto es generar y reinventar y generar nuevas formas de hacer educación en Latinoamérica. Y para eso, pues, tenemos este canal de YouTube donde siempre estamos generando esta comunidad de aprendizaje con la que compartimos con ustedes en todos los lugares de Latinoamérica. Vamos a hacer un análisis muy interesante acerca de por qué la creatividad es tan fundamental en el siglo XXI, qué debemos hacer para realmente fortalecer la creatividad en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Por qué y de dónde surge la creatividad? Fíjense en que la creatividad es un término del que se habla mucho, pero se sabe muy poco. Es más, yo me he dado como el tiempo de investigar por redes sociales, por diferentes lugares, qué hay de creatividad, ¿cierto? ¿Qué encontramos en la bibliografía de creatividad? Y es muy, ¿cierto? Es muy vago, o sea, encontramos mucho donde se nombra la palabra creatividad, pero realmente hay poca información de cómo podemos fortalecer esta habilidad de una forma consciente y que realmente tenga un efecto en nuestra vida y un efecto en nuestros estudiantes. Entonces, por eso este curso lo que busca también es que vamos a analizar desde lo neurológico de dónde surge la creatividad, cómo hacemos para que nuestro cerebro sea más creativo, ¿cierto? ¿Cuáles son los últimos estudios que hay acerca de creatividad? Vamos a entender también cuáles son las técnicas, cuáles son esas metodologías o esos pasos a seguir que debemos tener en cuenta para fortalecer nuestra creatividad. Y vamos a conocer también cómo podemos fomentar la creatividad en la educación, cuáles son esas metodologías que se recomiendan, cuáles son esas formas en que podemos realmente aplicar estas metodologías para que tengan un efecto en nuestros estudiantes. Muy bien, por aquí voy a compartir pantalla y como les decía, en efecto vamos a estar hablando de la creatividad en el siglo XXI, ¿no? Y para iniciar creo que es fundamental tener presente esta frase tan interesante que dice que la persona creativa es un ser que tiene fe, que es capaz de crear, siente pasión por la vida y por lo que hace. ¿Sí? De Wiseman. Fíjense que es algo muy interesante con lo que queremos partir el día de hoy, porque hay algo que es muy importante para crear, para desarrollar soluciones, y es tener fe en nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces, y la mayoría de veces que tenemos proyectos, que tenemos metas, que queremos hacer algo, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo, porque no nos arriesgamos, porque nos acostumbramos a estar en nuestra línea de confort, ¿cierto? Y eso hace que efectivamente muchas veces nuestros proyectos, lo que queremos hacer, se quede como en stand-by, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos capaces de ¿qué? De creer, de tener fe en que lo que estamos haciendo tiene un valor y que con esto podemos aportar, fíjense. Entonces, hay algo muy importante para arrancar hablando de creatividad, es darnos cuenta que la creatividad está relacionada con esa capacidad de creer en nosotros mismos, de creer en lo que proponemos, en que nuestras ideas son valiosas, ¿sí? Y efectivamente, cuando hablamos de nuestros estudiantes también y queremos que sean creativos, tenemos que partir del hecho de que ellos también son capaces, de que sus ideas sean valiosas y que pueden aportar a la sociedad. Es muy importante partir de algo muy importante que decíamos, a raíz de la pandemia, y no solo de la pandemia, sino del cambio social que estamos viviendo, tenemos un gran impacto en las nuevas generaciones. Y como sabemos, con todo esto de la pandemia, que cada vez hay una desigualdad o que se ha mostrado con la
con la pandemia, esa desigualdad de esas brechas de aprendizaje, esas brechas cada vez están siendo más amplias, ¿no? Y creo que ahora que muchos están volviendo a la presencialidad, se están dando cuenta que en efecto, ¿cierto? Esas brechas están exacerbadas, ¿no? Hay personas, hay estudiantes que pudieron estar durante casi 2 años conectados, aprendiendo, investigando, mientras que muchos no, ¿sí? Y eso nos deja a nosotros como docentes, como líderes en educación, un reto muy grande, ¿no? Tenemos el reto de ver cómo hacemos para que esa diferencia social y para que esa diferencia de conocimiento no se marque tanto, ¿no? También asimismo vamos a ver brechas de aprendizaje en los adultos, porque así como hubo personas que estuvieron conectadas, como toda esta red maravillosa de personas que creen en la educación y en la transformación educativa, que se han conectado todo el tiempo a todas las capacitaciones, formaciones, han estado creando nuevas metodologías, aprendiendo, efectivamente esas personas han expandido su creatividad, sus conocimientos, y eso lo van a aplicar ahora, mientras que hay muchas personas que en este tiempo no aprovecharon para esa gran oportunidad que tuvimos, que fue aprender y sacarle ese tiempito a enriquecer nuestras habilidades que por lo general antes no lo teníamos, ¿no? Otro tema también muy importante es que tenemos unas brechas muy grandes en toda la parte socioemocional, ¿no? Efectivamente, ahora que ya estamos volviendo más a la presencialidad, hay muchos casos de depresión, de baja autoestima. Sabemos que los estudiantes y los jóvenes cada vez están más conectados y eso lleva a un aislamiento mayor, ¿cierto? Y también tenemos un gran reto respecto a ese aspecto. Tenemos un gran reto en la educación y es que hay que generar una flexibilidad respecto a los modelos y a las modalidades de aprendizaje. Muchas universidades ya se lo están pensando, ¿cierto? Están diciendo, mira, yo voy a crear programas en donde vamos a tener una parte virtual, donde vamos a tener una parte que sea presencial, vamos a tener una parte donde hayan laboratorios, ¿cierto? Que sean interactivos. Y fíjense que esto no es una poca cosa, esto vino para quedarse, ¿sí? Y en efecto, por eso es tan importante entender que nosotros como docentes debemos también dar esas oportunidades a los estudiantes que las necesitan, de acuerdo también a sus intereses, ¿cierto? Y a estas nuevas modalidades de aprendizaje que hemos ido aprendiendo en este tiempo. Y por supuesto también tenemos algo muy interesante respecto al multiaprendizaje, ¿cierto? Ya no hay un solo lugar donde podamos aprender, ya no hay un solo lugar o no hay una persona que pueda tener todo ese conocimiento, sino que es muy importante aprender en diferentes lugares. En efecto, entonces, podríamos decir que tenemos muchos retos, ¿no? Tenemos muchos retos relacionados con la posibilidad y la necesidad que tenemos de aprender en entornos reales y no solo en el aula. Y entornos reales, fíjense en que actualmente, y gracias, y ahora que estamos hablando de esta palabra que se ha puesto de moda en el último tiempo con Facebook, ¿cierto? Con el metaverso, ya los ámbitos de educación ya no son solamente los presenciales, ¿cierto? Ni solamente digamos, un Zoom o un en vivo, sino que también ahora estamos hablando de entornos con realidad aumentada, con aprendizaje inmersivo, con realidad virtual, que nos pueden permitir tener experiencias reales, ¿cierto? Que por lo general para los estudiantes son más valiosos y las necesitan más para su cotidianidad. Y en ese orden de ideas, fíjense que tenemos muchos retos porque actualmente, ¿cierto? Ya seamos docentes de jardín, de primaria, de secundaria, de universitarios, de educación no formal, nos enfrentamos a algo muy importante y es que los estudiantes deben trabajar en empresas y en funciones que todavía ni siquiera existen, ¿sí? Fíjense la cantidad de nuevas funciones laborales que surgieron con la pandemia, ¿sí? Y es más, cada vez más para las universidades es más el reto que tienen de estar actualizando sus pénsul y programas, porque cada vez surgen programas y funciones y cosas que ni siquiera les da el tiempo para crear el programa educativo, ¿no? Y eso, fijémonos que cada vez lo debemos tener presente, porque en realidad uno no enseña para uno, ¿no? Uno no enseña para lo que yo ya aprendí, yo ya como aprendí. Pero cuáles son esos retos y qué es lo que necesita finalmente mi estudiante o qué es lo que necesita ese adulto para desenvolverse afuera y para lograr sus metas y lograr sus sueños. También piensen que actualmente
los estudiantes se van a ver abocados a algo muy interesante, pero también muy retador a la vez. Y es que van a tener que utilizar tecnologías que aún no han sido inventadas, ¿sí? Si ustedes han estado pendientes de las noticias, Facebook y varias empresas han invertido en el último año billones de dólares en trabajar en el tema del metaverso, ¿sí? Entonces, cada vez más vamos a encontrar tecnologías más avanzadas a las que nuestros estudiantes, ya sea que no se dediquen a la tecnología, sino que se dediquen a otra cosa, se van a ver abocados a trabajar con esas tecnologías. Es más, nosotros mismos también nos hemos visto retados y cada vez vamos a estar más retados a trabajar con tecnologías que vayan surgiendo. Por otro lado, efectivamente tenemos un reto muy grande relacionado con resolver problemas que ni siquiera sabemos que son problemas aún. Piensen, eso tan interesante, ¿no? O sea, vamos a tener que estar todo el tiempo dando respuesta y nuestros estudiantes van a tener que dar respuesta a cosas que por lo general ahorita no las vemos como problemáticas. Y eso nos lleva a algo muy importante y es a darnos cuenta que nosotros estamos, ¿cierto?, formando personas que están en un mundo de completa incertidumbre, ¿sí? De completa incertidumbre, y por eso la creatividad va a jugar un lugar tan interesante y tan importante. ¿Qué estamos viviendo actualmente? Fíjense en que yo creo que un ejercicio que todos y todas deberíamos hacer es, más allá del consumo que nosotros como adultos le damos a las tecnologías, es acercarnos a qué están haciendo los niños, qué están haciendo los jóvenes, dónde está puesta su atención, porque creo que todos tenemos algo, y ahorita que están volviendo a la presencialidad, algo que se repite mucho es: los estudiantes no están motivados, los estudiantes no quieren ir a la universidad, los estudiantes no quieren ir al colegio, los estudiantes están como ausentes, ¿no? Pero es la tecnología. Y habría que preguntarnos, entonces, ¿qué está sucediendo con la tecnología? ¿Qué es lo que está pasando allá adentro que realmente logra captar su atención versus de pronto lo que nosotros estamos haciendo desde nuestros salones de clase? ¿Sí? No, aquí no se trata de un tema de lucha, de ver cómo cohibimos, ¿cierto?, acerca de la tecnología, sino entender realmente qué es lo que está sucediendo. Y fíjense que la cultura está variando muy rápidamente, y efectivamente hay un gran avance en todo lo que está relacionado con las tecnologías inmersivas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, como les decía anteriormente, con realidad aumentada, con realidad virtual, con entornos, ¿cierto? Con los NTFs, todo lo que tiene que ver con la web 3.0, un montón de tecnologías que hacen que incluso en muy poco tiempo, si ustedes vieron las noticias, Google y Mac, ¿sí? Están trabajando en crear lentes que te permitan desde el lente, ¿sí?, poder hacer uso del celular, poder acceder a los datos de la computadora, poder hacer investigaciones, y en muy poco tiempo ya esto que estamos acostumbrados a hacer con el teclado, ¿cierto?, va a estar como dentro de la computadora, ya no va a estar más. Ya lo hemos visto también con los relojes inteligentes, con los iPods, con muchas tecnologías que hacen que en realidad se vuelva como una experiencia diferente, ¿no? También todo lo que tiene que ver con los sistemas ápticos, el tema de la inteligencia artificial, que día veía un video muy, muy interesante en el que veía que los avances ya están yendo de cara a que en muy poco tiempo podamos tener traducción simultánea, o sea, que nos pongamos un audífono de estos y podamos tener una traducción simultánea en todos los idiomas, ¿cierto?, gracias a la inteligencia artificial. Incluso Microsoft tiene un programita que a mí me gusta mucho, que se llama Translator, que permite efectivamente casi en tiempo real hacer traducciones en todos los idiomas que queramos. Entonces, fijémonos que en muy poco tiempo seguramente va a cambiar, ¿cierto?, muy rápidamente el tema del aprendizaje, de la comunicación entre países, todo lo que está relacionado con comunicarnos con otras personas en diferentes lugares gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Eso es un solo ejemplo del uso de la inteligencia artificial, que ustedes saben que incluso se dice que en muy poco tiempo también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial va a reemplazar, no del todo, pero sí va a tener una gran incidencia en todo lo relacionado con programación, ¿no? Y hay muchos avances en temas de eso.
y pues todo lo que les decía respecto al metaverso. Entonces, como nos damos cuenta, en efecto, los retos que tenemos, ¿cierto? Todo lo que está relacionado con la transformación tecnológica está afectando de una u otra forma, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la atención de nuestros estudiantes, ya sean estudiantes niños, jóvenes o nosotros como adultos. Y fíjense, cada vez estamos hablando más y estamos escuchando más acerca de este tema de los NFTs, si lo han escuchado, NFTs, ¿cierto? Que ahora, por ejemplo, ha generado un boom muy grande, incluso acá les traía esta chica de 12 años, ganó creo que 1.5 millones de dólares vendiendo unas imágenes y unas obras de arte que había hecho con su celular, ¿cierto? Que había hecho ella, y las vendió y ganó todo ese dinero. Fíjense que eso está cambiando completamente la economía, ¿sí? O sea, pensar en que yo puedo vender obras de arte digital y que por eso va a cambiar mi vida. Démonos cuenta que los jóvenes ahorita están poniendo la atención en ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí nuestra pregunta es, yo como docente, ¿estoy enterada de eso? ¿Estoy enterada del arte digital? ¿Estoy enterada de todo eso que está sucediendo? ¿Cierto? También ahorita actualmente, pues todo el tema de la economía de creación es muy interesante porque también ya estamos rompiendo este tema de que hay una gran empresa o dos grandes empresas que son las que en realidad tienen el monopolio de toda la tecnología y se está creando una economía de colaboración y de creación, ¿sí? Actualmente también estamos hablando de la web 3.0, de todo lo relacionado con blockchain, la DAO, los smart contracts. Fíjense que todo esto son lenguajes. Yo que ya le preguntaba a mi primo que tiene 14 años y él efectivamente está enterado de todo esto y creo que nosotros que nos dedicamos también a acompañar estudiantes y que además finalmente lo que esperamos es que cumplan sus sueños, cumplan sus proyectos, sean personas líderes, que también que tengan conciencia social, también es importante que estemos enterados de todos estos grandes avances. Y fíjense que es que la web está cambiando muy rápido, ¿no? Hablábamos de la web 1.0, creo que todos conocimos esa cuando a uno le tocaba desconectar el teléfono, ¿cierto? Y se podía poner solo o internet o se podía poner el teléfono, ¿cierto? Y que para descargar una canción se duraba como toda la noche, ¿sí? O incluso cuando el celular era una caja así grande, que era súper privilegiado que tuviera un celular. Pero fíjense que cuando arrancamos con el internet, y esto no fue hace tanto tiempo, cuando se hacían publicaciones eran tipo catálogo, ¿se acuerdan? Salían así listados de música, bueno. Muy rápidamente pasamos a la web 2.0, que es la que trabajamos actualmente, ¿sí? En la cual nosotros todos tenemos interacción, así como estamos haciendo en este momento, pero fíjense en que los usuarios pueden generar contenido que se publica en ciertas plataformas. Fíjense que así es como funciona actualmente el internet. Pero ahora se está hablando y cada vez hay más avances y por eso les digo que esto está yendo hacia ese lugar muy rápidamente de la web 3.0, que me parece que viene a hablar de algo muy interesante y es la descentralización del internet y la economía de los creadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Actualmente, ¿qué pasa? Existe Facebook, ¿cierto? Hablando de redes sociales, existe Instagram, existe TikTok, ¿cierto? Son plataformas en las cuales, ¿qué pasa? Ellos nos dan una plataforma en la que nosotros creamos el contenido, ¿cierto? Y ellos la distribuyen al resto de personas. Un poco la vuelta de hoja, cuando hablamos de web 3.0, que se busca, ¿sí? Es que sea descentralizado y es que todas las personas realmente puedan crear contenido, pero no dependa de dos grandes empresas que tienen el monopolio, por decir así, de toda la información, sino que se pueda lograr, ¿cierto? Que sea mucho más, en cierta forma, democrático el internet. Y fíjense que nuestros estudiantes, y todo esto que les estoy contando, es porque nuestros estudiantes están en eso, ¿sí? Nuestros estudiantes están pendientes, su motivación, sus intereses, la cantidad de tiempo que le dedican mayor es a este tipo de cosas que para ellos son valiosas, son importantes y que efectivamente van a incidir en sus trabajos. Es decir, si en muy pocos años la web 3.0 es una realidad, pues efectivamente nuestros estudiantes, pónganle a alguien que tenga 10 años en este momento, pues va a estar trabajando desde cara a esa realidad, no de cara a esta.
la reflexión a la que quiero ir es que siempre que enseñamos algo no podemos pensar en cuál es la realidad presente, sino cuál va a ser esa realidad futura que tienen esos estudiantes. Porque si no, no va a ser valioso, no va a ser motivador y no va a tener relación para ellos, algo que no puedan utilizar en ese momento, ¿sí? Muy rápidamente ya la economía que estaba puesta, digamos, antes para que estudiábamos, pues para conseguir un trabajo. Ahora no necesariamente, sino que tiene que ver con los intereses, con las motivaciones y cómo se está moviendo esta sociedad de conocimiento. Así que el día de hoy vamos a ir por acá terminando. Cuéntenme qué les pareció, si quedan con más ganas de seguir aprendiendo para el día de mañana. Muy importante también para los que no están en nuestros grupos de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp y uno de Telegram, pueden participar en uno de los dos, no hay que participar en ambos, en donde también vamos a estarles compartiendo información acerca de innovación educativa y esos grupos van a quedar habilitados para que ustedes todo el año estén conectados con nosotros y se puedan enterar acerca de toda la información, todas las actualizaciones de innovación educativa y muchas cosas que hacemos desde Documa para ustedes. Así que muchísimas gracias y también les vamos a dejar el link para que se inscriban al canal de Telegram. Ahí se van a enterar de toda la programación que tenemos todo el año para ustedes, de todas las formaciones y de todos los eventos que hacemos en pro de la reinvención de la educación. Efectivamente hay cosas que tenemos que cambiar de fondo de la educación para que realmente podamos hacer eso que queremos todos. Creo que eso es lo más importante y lo que no podemos perder de raíz. ¿Qué es lo que queremos de los estudiantes? ¿Qué es lo que queremos de nuestra sociedad? Y en eso debemos centrar la educación que brindamos día a día. Así que muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Chao, chao.